también le podría caer esto al secretario general del partido de gobierno. Para hablar sobre esos temas políticos y otros más, estamos en la comunicación iniciando el programa el día de hoy domingo, ya 29 de agosto, solamente 2 días de cerrar este octavo mes del año con el analista político, además abogado constitucionalista y experto en otras menesteres legales, el doctor Víctor Hugo Quijada. Doctor Quijada, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Política y Poder. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Doctor Quijada, a ver, un poco partamos por el tema del voto de confianza. ¿Usted vio que era previsible que le den la confianza al gabinete Bellido con todo lo que se hablaba del Congreso de la República? Bueno, realmente a mí me preocupa la posición de la clase política y sobre todo del Congreso, ¿no? Porque más allá de los esfuerzos de la prensa por investigar y denunciar un caso de diversos comisión de delitos del Partido Comunista Perú Libre, realmente parece que se siguen subestimando a Perú Libre, ¿no? Como partido. Ellos creen que los señores de Perú Libre, en el fondo son para mí lobos disfrazados de corderos. Muchos juegan a la demagogia, supuestamente son conciliadores, pero sin embargo las acciones son muy diferentes a las palabras que ellos mencionan y a los discursos que dan. Y yo creo que aquí, como cualquier partido comunista, porque aquellos que hemos leído algo sobre, por ejemplo, la Revolución Rusa en Cuba, cómo es que un partido comunista actúa, ellos ahorita están en la etapa de consolidación del poder. Eso implica, sin importar los medios y la justificación de esto, van a copar diversas entidades del Estado y no les importa mentir o supuestamente mandar mensajes conciliadores. Y los otros partidos que supuestamente son democráticos, aunque más pareciera que actuaran por sus intereses propios, caen en este juego, les dan la confianza, que si bien es cierto está dentro del marco constitucional, pero en los hechos, en la práctica, no hay, al menos en el discurso que dio el señor Bellido, de la gestión pública nada, ¿no? Y no sé, Pero, digamos, doctor Quijada, no era, pero en una situación tan polarizada como la nuestra que estamos atravesando, y no hace unos meses, sino hace muchos años, hemos pasado un quinquenio bastante nefasto, con enfrentamiento político en el Congreso, entre Congreso Ejecutivo, Congreso, y también en las últimas semanas se había sumado el Poder Judicial. No era necesaria darle la confianza a un gabinete, por más cuestionado que esté, para cumplir con lo que están pidiendo, que les dejen trabajar. ¿No era prudente esa decisión? en mi opinión, no, porque aquí hay un plan perverso de manejo del Estado y de las instituciones en esta primera etapa que ellos tienen. Lo que ellos están haciendo, ellos no son terroristas, ¿no? Porque lo que son sí son comunistas, son marxistas-leninistas y tienen un plan político atrás. Y lo que están haciendo es lo mismo que hizo Sendero en los años 80, ¿no? Alimentan el odio de la sierra con la costa. La mayoría de votos fue de la gente de provincia, ¿no? Obviamente ellos ya no creen en las luchas armadas, o sea, no son maoístas, pero el trabajo que realizan es político, es de base, hay una jerarquía, una organización, hay disciplina. Las ideas que ellos plasman en su plan de gobierno y lo que vienen haciendo en las acciones. Ya, y dentro de ese análisis que estás haciendo, doctor Quijada, ¿ha encontrado de repente usted esta estrategia de guerra del divide y vencerás de Mao Zedong? Sí, evidentemente hay toda una aplicación de las tesis y teorías comunistas, marxistas, leninistas, respecto, digamos, a la forma como están ocupando, o sea, ya el campo de la ciudad, digamos, esa revolución popular, ahora ellos han optado por la vía democrática, han ganado este terreno desde ellos hace más de 10 años que vienen trabajando en el Perú, y recién se dan cuenta acá en Lima la clase política, económica, mediática, y recién le da importancia cuando ya están en el poder y no sabe realmente. Acá lo que falta es un tema de que no se sabe realmente, o sea, la gente que toma las decisiones, por eso yo siempre hago un llamado a que el Congreso asuma su rol de control político, es que no se sabe realmente cuáles son sus verdaderas intenciones, ¿no? Y esta supuesta revolución ellos lo están haciendo desde el punto de vista o sea, desde la vía democrática, Ya. pero están realizando todas las estrategias posibles y por haber, la victimización, siempre se basan en este odio, en este resentimiento de la gente de la sierra con la costa, ¿no? Se basa en la división de los ricos con los pobres, es decir, la lucha ya no es... Claro, Eh, y un poco de eso también se vio en la intervención inicial de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros cuando comienza a exponer las políticas generales del gobierno y comienza a hablar en quechua.
Y no está mal. Es más, el quechua es un idioma, bueno, honestamente no lo domino, no lo hablo, no sé, de repente usted sí, pero el hecho de que no hables no implica que puedas ser intolerante. Eso es cierto. El Congreso hizo mal comenzando a gritar, a cuestionar por qué no se hablaba en castellano. No hubo una respuesta de respeto al idioma originario de nuestro país, que es el quechua. Pero más allá de todo eso, también no marca una división de clases, lo que ha hecho Guido Bellido al hablar en quechua, despedirse en quechua, para que justamente provocando esa reacción en la gente de indignación por la posición del Congreso de que no tiene un intérprete quechua, no es parte de la estrategia de división lejos de la unión que estamos nosotros procurando en el país. A eso juegan ellos, pues, a eso juegan los comunistas, ¿no? A la división, ¿no? A alimentar los odios. En primer lugar, lo que hizo el señor es demagogia, porque en Perú existen más de 7 tipos de quechua, ¿no? Y el quechua que él habló fue el quechua cusqueño, ¿no? No, la gente de Ancash, la gente de Catamarca, la gente de Junín, de Huancayo, Huancavelica, obviamente creo que de Ayacucho, son diferentes, ¿no? Entonces, él lo que está haciendo es demagogia. En segundo lugar, él lo que es alimentar, digamos, este resentimiento, este racismo, estas divisiones y falta de educación, y juega eso, ¿no? Ellos están jugando a la lucha de clase, ¿no? Ah, no quieren estar ahí porque ellos son los provincianos, ¿no? A los provincianos no les quieren dejar entrar en el poder. A los provincianos sí, pero la gente de Lima no. Entonces, eso es lo que ellos juegan, alimentan, y ese va a ser su arma y su herramienta para justificar todas sus acciones y para legitimarse en el poder. Entonces, por eso yo siempre digo, aquí el rol, la pelota está realmente en la cancha del Congreso. El Congreso es que dentro de sus facultades debe asumir su rol de control político. Si bien es cierto, le han dado la confianza, pero por ejemplo, en el discurso no se habló nada de metas, nada de objetivos, nada de cumplimiento de políticas nacionales, nada del acuerdo nacional. ¿Qué metas? ¿Cómo se va a medir eso? La gente no vive de la política. Claro, como dijo el ministro, perdón, como dijo el congresista Quiabra, pareciera ser que se lanzó un discurso en un tiempo donde no hay crisis, no hay pandemia, no hay situación de desempleo y que todo estaba bien en el país, solamente cuesta era continuar con las políticas del gobierno. Sin embargo, usted dijo algo importante, la legitimidad que están buscando ante la población y que la están consiguiendo. Valga verdad, la están consiguiendo. Pero bueno fuera que se consigan a través de decisiones adecuadas y con la designación de ministros probos. Por ejemplo, leí el día de hoy comentarios sobre una publicación que ha hecho el diario Perú 21 sobre la vinculación del ministro de Trabajo Iván David, cuyo suegro termina siendo el principal responsable de esta matanza en Lucanamarca, que ha dejado 69 muertos. Es un atentado terrorista que no ha pasado desapercibido, forma parte de la historia de la lucha contra Sendero Luminoso en nuestro país, lo que se terminó perpetrando en Ayacucho. Sin embargo, esta vinculación documentada, investigación periodística, revelación que se hace, no ha generado estupor en la gente que sigue confiando en Perú Libre, porque consideran que es una información fraudulenta, fácil, dicen, oye, ya, dejen de ser vendidos, no tienen mermelada, por eso critican al gobierno, ¿por qué no le dejan trabajar al ministro? El ministro, vinculado a través de un atestado con un atentado terrorista, termina siendo la víctima de un presunto ataque periodístico. ¿Es la legitimidad que en estos momentos se están obteniendo, doctor Quijada? Sí, ellos lo que juegan mucho es a santificarse, a hacerse los pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, ellos son serranos, ¿no? Los otros son los criollos, los españoles, y muchos juegan a eso, ¿no? Se creen refundadores de la República, y también creo que la derecha y parte de la prensa cae en error en tratar de calificarlos como terroristas, ¿no? Entonces, cuanto más se les califique como terroristas, más van a ellos a deslindar de eso y se van a justificar. Ellos son un grupo comunista y la lucha real que se tiene que hacer es desde el punto de vista político, ideología, desde el punto de vista constitucional, esto lo tiene que asumir, constitucional y legal lo tiene que asumir el Congreso, en su rol fiscalizador, de interpelación, de censura, de confianza, que en este caso, bueno, ya se le dio. Y sobre todo, acá lo que vamos a ver, la población tiene que estar muy atenta porque debemos ser vigilantes de que al menos lo que estos grupos que antes se llamó de Acción Popular y APP, ¿no? Que votaron en favor. Ya, a ver, doctor Quijada, dejemos esas situaciones de enfrentamiento social, porque valga en verdad es un enfrentamiento que se da entre los peruanos, y vayamos al ámbito constitucional, netamente constitucional, que también es su fuerte. El Consejo de Ministros Guido Bellido mencionó que si pretenden censurar a un ministro de Estado, él va a plantear cuestión de confianza. Ya sabemos que una cuestión de confianza podría implicar el cierre del Congreso.
si en caso de que, por ejemplo, 2 veces consecutivas termina negándole la confianza, o 2 veces dentro del mismo proceso termina negándole la confianza. ¿Hasta qué punto esto es válido? Lo que menciona el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ¿hasta qué punto es real? ¿Es viable que si le cuestionan, le interpelan primero y censuran a un ministro, puede plantear cuestión de confianza? Sí, es correcto, ¿no? Este procedimiento ya lo sabemos de memoria, con lo que pasó últimamente durante el gobierno del señor Kuczynski y el señor Vizcarra, ¿no? En donde ha habido también quizás un exceso de uso de estos articulados legales, ¿no? En donde incluso hay algunas personas que consideran que se le ha sacado la vuelta de ley, ¿no? Con esta interpretación de esta resolución del Tribunal Constitucional que establece que es la negación fáctica, ¿no? En donde está legalmente y constitucionalmente validado el hecho de que al fin y al cabo el Ejecutivo interprete qué es y qué no es esta famosa denegación de confianza, que no necesariamente esto se lleva al plano de la discusión parlamentaria, sino basta algún hecho, como dice la resolución, fáctico, material, visible, de que no se le quiere otorgar la confianza y evidentemente tienen las de ganar el Ejecutivo, ¿no? Por eso es importante el rol del Ya, Congreso. por eso le digo, o sea, lo que dice el ministro Bellido no está fuera de la Constitución, No entonces está fuera de la Constitución, no tiene la está fuera de la herramienta Constitución. Es lo constitucional mismo para que que la plantee sesión cuestión de fiscal. confianza, pero lo que quiero entender es cuáles son los mecanismos, los supuestos, por hablar en términos jurídicos, los supuestos que son válidos para plantear una cuestión de confianza. Que le quieran censurar a un ministro de Estado, eso le da facultad al presidente del Consejo de Ministros para que plantee cuestión de confianza por todo el gabinete ministerial. Sí, es correcto que sí se puede hacer, porque ellos lo que están entendiendo, o sea, de acuerdo a su perspectiva, el planteamiento que dieron, es de que uno, o sea, son todos o nadie, ¿no? Si no hubieran hecho cambios previos, y esto ya está avisado, ¿no? Ellos, a pesar que muchos partidos le pidieron cambios del gabinete a última hora, no lo hicieron. Entonces, para ellos se entiende que es o somos todos o no son nadie. Entonces, bajo esa perspectiva, esa interpretación que ya le van a dar es que si censurara al ministro de Trabajo, por ejemplo, que está cuestionado, mañana pasado lo van a censurar, lo van a interpelar y evidentemente van a plantear esta facultad de cuestión de confianza, ¿no? Y ahí iríamos ya por la primera, ¿no? Seguramente por ahí. Entonces, de alguna manera lo ata de las manos al Congreso, ¿no? No existe una limitación legal respecto a cómo se debe interpretar, ¿no? Y posiblemente si es que plantearan esta cuestión de confianza con uno ministro, con otro ministro, o con el mismo presidente del Consejo de Ministros que tiene que ver con el gabinete entero, seguramente también acabará en el Tribunal Constitucional, ¿no? Para la interpretación de vida, pero no existe ninguna limitación que no se pueda hacer. ¿Y hasta qué punto entendió usted que es viable esta propuesta de varias bancadas del Congreso de la República de limitar la cuestión de confianza a la mera interpretación del Parlamento? Bancadas como Podemos, Avanza País, Acción Popular han presentado iniciativas en ese sentido para que puedan tener una mejor lectura de la cuestión de confianza siempre y cuando sea sobre la base de las políticas generales de gobierno. Si esto termina cobrando cuerpo en el Congreso, la modificación de la interpretación o de la aplicación de la cuestión de confianza, ¿de qué cosa podría verse privado el gobierno? Porque muchos analistas salieron y dijeron, oigan, si el Congreso aprueba esa modificación de la cuestión de confianza, se genera un desequilibrio de poderes. Es lo que mencionan. No, no es verdad eso, ¿no? Hay que recordar que todo esto debería reglamentarse, existe una resolución, que es un reglamento del Congreso, ¿no? En el cual se establecen los procedimientos. Yo no creo que este tipo de reformas tengan que ver con la misma Constitución, porque en la Constitución se menciona lo que es la cuestión de confianza, pero las limitaciones de estas, si no lo hace el Tribunal Constitucional, el Congreso es un fuero político constitucional en donde se entran a discutir estas situaciones y sería importante que limiten, ¿no? Así como, por ejemplo, debieron haber limitado lo que es la incapacidad moral, tipos de incapacidad moral, que es lo que se discutió. Ahora ellos tienen esa potestad legal para poder interpretar y delimitar, ¿no? Porque justamente esta falta de limitación, estos vacíos que existen dentro de la Constitución, permiten el abuso y la interpretación antojadiza del Ejecutivo, del Legislativo, ¿no? Entonces, creo que sí debería discutirse este tema con más importancia y si no, eso va a tomar el primer constitucional. Y en el tema de la incapacidad moral, esto, por ejemplo, no lo están tocando en estos momentos en el Parlamento. Quisieron hacerlo en el anterior Congreso que se fue hace solamente un mes atrás,
pero no llegaron a un buen consenso para que se limite lo que es cuestión de confianza y lo que es en vacancia presidencial por incapacidad moral. Esta fórmula de la incapacidad moral para poder vacar a un presidente tendría que determinarse exactamente qué cosa es o tendría que cambiarse netamente a lo que implica la incapacidad mental, que por ejemplo es una causal de vacancia de un alcalde. Eso sí existe dentro de la ley orgánica de municipalidades. Un alcalde que tenga incapacidad mental o física permanente no puede ejercer la función pública. Pero cuando se habla de un presidente de la República, no te menciona incapacidad mental, sí te menciona incapacidad moral. Sí, la resolución del Tribunal Constitucional última sobre el tema de la famosa incapacidad moral solamente deja, lo que dice es un tipo abierto. Un tipo abierto significa de que, o sea, ve tú cómo lo interpretas, ¿no? Lo único que dice es eso, pero digamos, lo que debería delimitarse está en manos del Congreso, porque si no lo hizo el Tribunal Constitucional en su momento, cuando se discutió este tema de la incapacidad moral, y solo dijo, es un tema abierto, es decir, puede ser incapacidad mental, puede ser una incapacidad moral que haga imposible el ejercicio del cargo por un escándalo, digamos, de carácter ético, puede ser una situación que tenga que ver con una inhabilitación o condena, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿qué tipo de incapacidad mental? Puede ser incapacidad mental permanente, puede ser una incapacidad mental provisional o temporal. Entonces, esa situación, ¿dónde se tiene que discutir? En el fuero parlamentario, ¿no? Y es lamentable que, y por eso digo que este Congreso no está a la altura de las circunstancias, ¿no? No solamente por el débil desempeño, el bajo debate que tiene, sino por el hecho de que estos temas que son prioritarios y que realmente contribuirían a la gobernabilidad y la estabilidad del país, ¿no? Salir de este tema de, digamos, de evasión legales y que de una vez se delimite esos conceptos para evitar excesos de ambas partes, ¿no? Pero sí creo que tiene que haber diálogo y coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para que ninguno, digamos, jale a ver mucho para su molino. Ya, vayamos cerrando la entrevista con lo que mencionó el ministro de Salud el día de ayer en Radio Exitosa. El ministro mencionó que se viene preparando una norma en cuanto a la intervención del sector salud en las clínicas privadas en caso que esas continúen con cobros excesivos. ¿Esto realmente puede ser viable? Porque capaz podría ser también materia de debate público y también de cuestionamiento constitucional. ¿Hasta qué punto el gobierno puede tolerar el libre mercado y hasta qué punto ya le corresponde intervenir para frenar esos cobros excesivos en las clínicas privadas? Bueno, el tema de la intervención de la actividad privada está contemplado en el Partido de Perú Libre desde el momento que se lanzaba en campaña. Hay una norma que sí establece en el caso de situaciones de emergencia, como pasó durante el tema del COVID, y bueno, seguimos en esta emergencia, sí se puede realizar una aplicación, digamos, subsidiaria del Estado respecto al control de las clínicas, ¿no? Y acuérdate que el señor Vizcarra estuvo a punto de hacerlo, ¿no? Pero, digamos, hubo una negociación con las clínicas privadas y se llegó a un acuerdo, ¿no? Entonces, acá no se trata de imponer situaciones que van a alterar totalmente el mercado y para, digamos, con un fin perverso de intervencionista, ¿no? Acá lo que se trata es tratar de, digamos, de reforzar, en este caso, por ejemplo, su salud, los organismos reguladores, los organismos que fomentan la competencia, como el de COPI, o sea, ese rol no lo hace una ley, ¿no? El rol de que el mercado se desempeñe de una manera correcta en favor del consumidor, del usuario, no es que tú con una ley vas a prohibir o aceptar algo, ¿no? En principio nosotros somos economía social de mercado y quienes cumplen ese rol de árbitro son estas instituciones reguladoras y agencias de competencia. Entonces, Marín, es ahí en donde se tiene que reforzar este rol para evitar los cobros excesivos, para evitar los abusos del mercado, los monopolios, la publicidad engañosa, todo eso, ¿quién lo cumple en el sector salud? Su salud. Es ahí en que se tiene que reforzar esa función y no a través de una ley para justificar planes comunistas, digamos, disfrazados, ¿no? Claro, la Ley General de Salud, artículo 82, que es lo que tanto se difundió en la primera parte de la pandemia, justamente menciona lo que se está indicando, de que eso le faculta al gobierno, al ente rector en materia de salud de nuestro país, poder intervenir establecimientos privados para que pueda sostener la capacidad de respuesta ante la excesiva demanda de los hospitales. Caso de la pandemia, por ejemplo, no había hospitales suficientes para poder albergar a pacientes que necesitaban hospitalización. Los pacientes eran atendidos en los pasillos o en patios acondicionados. No había suficiente camas UCI. Lo que sí había disponibilidad, por ejemplo, en clínicas privadas.
Y esto, mucho se cuestionaba, ¿por qué el gobierno, si tiene la ley a su favor, no intervenía? Y todos decían que es un tema de libre mercado. A la final terminó sucediendo lo que conocemos, negociación del gobierno para financiar a través del CIS el pago por el servicio que podían brindar a una persona que no tenía ningún tipo de seguro, ni siquiera el CIS, y dentro de esas situaciones será atendidas, cosa que tampoco terminó funcionando, terminó siendo letra muerta. Es lo que pasó. Por eso le decía hasta qué punto, le preguntaba por hasta qué punto es viable jurídicamente la intervención del gobierno en caso de que se termine perpetrando los cobros abusivos, como calificó el ministro Ceballos. Bueno, la limitación como tal no existe, pero hay, digamos, el único límite que podría existir es el tema de lo que está en la Constitución, ¿no? Que nosotros estamos en una economía social de mercado. Y esta ley va a contradecir y digamos, a debilitar el rol fiscalizador y sancionador de su salud, que es quien debe velar, por ejemplo, por las tarifas, ¿no? Si es que hay un exceso de abusos en el mercado, porque una clínica acá en el Polo te cuesta la consulta 500 soles y por los Olivos está a 55 soles, digamos. No tiene sentido. Y digamos, y la misma especialidad. Igualmente, los resultados, digamos, o los análisis del laboratorio. Por la molina está a 600 soles, digamos, un tema no sé, de glucosa, y por otras zonas está a 100 soles. Entonces, todos estos abusos y estas diferencias de precios sí tienen que ser vistos, no solamente en materia de salud, sino en todos los sectores económicos. Hay muchas diferencias, desde colegios que cuestan 5.000 soles hasta 60 soles. ¿Por qué esa diferencia? Si la educación es una sola o la salud es una sola, lo que sí se tiene que hacer es reforzar el rol y no debilitar aún más a nuestras instituciones que velan por esta sanción, pasando por temas del INDECOPI, de los CITEL, los INERMIN, en materia de luz, de energía, por materia digamos, en este caso salud, de su salud, incluso el rol de la SUNAFIL respecto a temas de los trabajadores. No se trata de justificar acciones que pueden ser hasta inconstitucionales, que van a alterar el mercado y que van digamos, a contribuir a la incertidumbre en materia económica, que lo único que va a hacer es que nuestra inflación crezca. Porque ahorita lo que nosotros necesitamos es estabilidad y este gobierno no está dando esta estabilidad. Y con Ojalá este que tipo se de tome, anuncios desestabiliza. ojalá que se tomen mejores decisiones. Doctor Quijada, muchas gracias por su análisis y sus comentarios aquí en Política Poder. Que tenga buen día. Pero buenos días. Que tenga buen día, buen domingo. Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos para seguir hablando de política y de lo que está